Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una serie más de las dispensaciones. Mi nombre es Ronald Castillo y para mí es motivo de gratitud, es un privilegio poder compartir con ustedes estos temas que son de mucho interés, de mucho contenido eh, y sobre todo de mucha bendición. Espero que para ustedes también sea de mucha bendición y enseñanza. Las semanas anteriores vimos las dispensaciones de la inocencia y la conciencia, perdón. Hoy veremos un poco acerca de la dispensación del gobierno humano y haremos una pequeña introducción y vamos a decir que esta dispensación del gobierno humano comienza a partir de Génesis capítulo 8 hasta Génesis capítulo 11. Este es el nuevo pacto realizado con Noé, algo que dio como resultado el gobierno humano. Entonces partamos de esta premisa. La dispensación del gobierno humano comenzó justo después del diluvio. Dios hizo promesas y dio órdenes a Noé y su familia. Dios prometió no maldecir la tierra otra vez y nunca volver a inundarla. Él le ordenó a Noé y a sus hijos que poblaran el mundo y se dispersaran por la tierra. Y les permitió usar animales como alimento también. Dios también estableció la ley de la pena capital. Esto lo podemos hallar en Génesis capítulo 8. Los descendientes de Noé no lograron llenar la tierra como se les ordenó, y en su lugar trabajaron juntos para construir la torre de Babel. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Dios contrarrestó entonces esta acción y el Señor confundió su idioma, ¿verdad? Sus idiomas, creando diferentes naciones y culturas que luego se extendieron a diferentes áreas, a otras regiones, ¿verdad?, del mundo. Entonces, de esta manera fue el comienzo del gobierno humano. Entonces, esta tercera dispensación, como ya lo dijimos, es la era del gobierno humano. Llegamos entonces a esta tercera dispensación, la era del gobierno humano. Esta es totalmente diferente a cualquiera de las eras anteriores. Dios le ha dado al hombre la autoridad, es decir, el poder de dar órdenes, de castigar la culpabilidad. El hombre gobernando al hombre por primera vez. En la última era vimos al hombre actuando, viviendo como mejor le parecía, como le dictaba su conciencia. Es decir, un sentido del bien o del mal. Si se siente bien o se ve bien y le parece bien a usted como individuo, entonces hazlo. Esta era del gobierno humano abarca desde Génesis, como ya lo habíamos dicho, capítulo 8, hasta Génesis capítulo 11, versículo 9. Ahora este gobierno fue instituido por Dios mismo, como lo veremos en Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Y dice así, Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí
colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Ahora, en el principio, vimos que Caín cometió el primer homicidio en contra de Abel, su hermano, y esto fue castigado. Fue castigado por Dios, ¿verdad? Este crimen. Ahora ha pasado el diluvio y Noé y su familia están fuera del arca. Nos encontramos con la siguiente dirección o con una orden de Dios para el hombre. Veamos entonces qué dice Génesis capítulo 9, versículo 6. Y dice así: si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Muchos, y quiero decir, en realidad muchos, decimos que desde la creación al diluvio hay aproximadamente 1600 años, pero personalmente pues creo que deben haber sido más, porque en el libro Los Perdidos, perdón, en el libro, ¿verdad? Los libros perdidos de la Biblia, el Evangelio de Nicodemo, refiere la siguiente información, y es que encontramos que del día cuando Dios hizo el cielo y la tierra y el primer hombre, de ese momento al diluvio hay aproximadamente 2212 años. Y del diluvio hasta la construcción de la torre de Babel hay 531 años. Y de la construcción de la torre de Babel hasta Abraham hay 600 años. Y de Abraham hasta la salida del pueblo de Israel de Egipto hay otros 470 años. Y desde la salida de los hijos de Israel de Egipto hasta la construcción del templo hay otros 511 años aproximadamente. Y desde la construcción del templo hasta la destrucción del mismo hay otros 464 años. Hasta este punto encontramos en la Biblia de Esdras una indagación del incendio del templo hasta la venida de Cristo, y su nacimiento hay otros 636 años. Es decir, que todos estos años juntos hacen 5500 años, tal como lo encontramos escrito en la Biblia, que el arcángel, en este caso Miguel, declaró delante de Set, el tercer hijo de Adán, que después de 5500 años, Cristo, el Hijo de Dios, habría de venir. Ahora, estos 5000 años es el mismo periodo de tiempo mencionado años antes, en el libro de Adán y Eva. Los escritos recientes reflejan estos 1600 años desde Adán hasta el diluvio. Por eso vamos a utilizar 1600 años, aunque quisiéramos señalar que hay otro punto de vista de este periodo. La última parte de la referencia antes citada señala que Miguel, el arcángel de Dios, le dijo a Set, el tercer hijo de Adán, ¿verdad? Que en 5500 años Cristo, es decir, el Verbo, vendría. Dios entonces reveló esta misma información a Adán inmediatamente después de que Adán y Eva fueron echados del jardín del Edén. Este periodo de tiempo no es el objeto de estudio de este capítulo, por supuesto, pero queríamos compartir
esta información con ustedes para tener, digamos, un marco de referencia. Vamos entonces a leer Génesis, nuevamente, capítulo 6, versículos del 5 al 7, y dice así: El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre malo. Entonces el Señor, lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón, dice la Escritura. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. ¿Se imaginan? Aún a las aves del cielo. Y termina el versículo diciendo: lamento haberlos creado. Aquí me gustaría abrir un paréntesis. Y es que se pueden imaginar ustedes el nivel de maldad que hubo en ese entonces. ¿Será posible, no sé, será posible compararlo con el nivel de maldad que vivimos en estos tiempos? No lo sabemos. Y creo que tampoco me gustaría averiguarlo, ¿verdad? Eh, Estos pasajes están en la versión, en la nueva traducción viviente, solo para tener otra referencia. Ahora, un dato importante es que hubieron 10 generaciones de Adán a Noé. Y en estas 10 generaciones vemos la paciencia de Dios, sin duda alguna, ya que estas generaciones continuaron haciéndole enojar a Dios. Debido a la desobediencia del hombre, llegó a un conocimiento personal y experimental del bien y del mal. Entiéndase el bien como la obediencia y el mal como la desobediencia a la voluntad manifiesta de Dios. A través de ese conocimiento, la conciencia despertó. Y es que precisamente la conciencia es un sentimiento del bien y del mal. Y lo pudimos ver en la dispensación de la conciencia, compartida por nuestro hermano Ian Aguilar el miércoles pasado. Y si no la vio, le invito a buscar, verá la serie en YouTube. Podemos decir entonces que fueron expulsados del Edén y bajo el mismo pacto adánico con Dios, ya que el hombre era responsable de hacer el bien conocido y abstenerse de todo el mal conocido y acercarse a Dios a través del sacrificio. Esto hace referencia a Hebreos 9:22. Entonces vamos a leer Hebreos 9, versículo 22. Y dice así: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esto está en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Veamos ahora que dice también Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación.
Bien, no quisiera adelantarme mucho, pero déjenme decirles que estos dos versículos hacen referencia a nuestra salvación a través del derramamiento de sangre. La sangre animal no podía erradicar el pecado de forma permanente. Así que Dios entregó a su Hijo, ¿verdad? A Jesús, como el sacrificio perfecto para la remisión del pecado. Es decir, para sanarnos y para curarnos de esa enfermedad que se llama pecado, para la expiación de las almas de los hombres. Y entiéndase aquí la palabra expiación como borrar, ¿sí? Borrar esas culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Estimados amigos, no hay otra manera, no existe otro camino. Jesús dijo que su cuerpo resucitado es carne y hueso, sin sangre, su divina sangre, la sangre del Cordero de Dios. Y esta fue derramada en la cruz, ¿verdad? Del Calvario, por ti y por mí. Veamos entonces qué dice Lucas capítulo 24, versículo 39. Y dice así: miren mis manos, miren mis pies, pueden ver, pueden ver que de veras soy yo. Tóquenme, les dijo Jesús, y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo. Así es que esto les decía Jesús, ¿verdad? A los discípulos cuando se les apareció después de haber sido crucificado. Cuando vayamos a estar con Cristo en nuestros cuerpos resucitados, no tendremos sangre. La vida de nuestros nuevos cuerpos provendrá del mismo Espíritu Santo, dado a nosotros por medio de Dios. En otras palabras, Dios dará vida. Dios dará esa vida eterna, así como sopló aliento de vida en Adán, de la misma manera soplará aliento de vida eterna en nosotros. Bien, ya vimos entonces las 10 generaciones de Adán a Noé. Ahora, las 10 generaciones de Noé a Abraham abarcarían la tercera dispensación, que es la que estamos viendo precisamente. Y es que según la Biblia de Scofield, ¿verdad? Es decir, el gobierno humano, en la dispensación de la conciencia el hombre falló completamente y el juicio a través del diluvio marca el fin de la segunda dispensación y el inicio de la tercera. Ahora, durante la dispensación del gobierno humano se estableció otro pacto, en este caso entre Dios y Noé, que se conoce como el pacto noénico. Aquí vemos a un Dios permitiendo que el hombre gobierne el mundo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. También debemos notar la permanente paciencia de Dios al brindarle al hombre oportunidades para obedecerle. Pero al igual que antes, todas estas generaciones siguieron haciéndolo enojar, ¿verdad? A ese Señor, a Dios. Reflexionemos por un momento en lo que Dios dijo cuando decidió destruir la tierra con el diluvio. Y veamos una vez más que dice Génesis capítulo 6, versículos del 6 al 7. Dice así: entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Perdón. Entonces el Señor dijo:
borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Y lamentó haberlos creado. Vemos aquí a Dios, el mismo Dios que nos ama y envió a su único Hijo a morir en la cruz por nosotros, afirmando que se arrepentía de haber hecho al hombre en la tierra. Y después dice que le dolió el corazón. El pecado del hombre le partió el corazón a Dios, le hizo entristecer. Y pues todos de alguna u otra manera hemos pasado por momentos de duelo. Hemos perdido familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Recientemente, pues nosotros como familia perdimos a un muy buen amigo también y pues nuestro corazón siempre se entristece. En nuestro caso muy particular, también pasamos por una situación muy difícil. Ya hace algunos años perdimos a nuestra primera hija recién nacida. Un momento sumamente duro para mi esposa, para mí, para mi familia y para miembros de la congregación en ese entonces, en ese momento. Nuestro corazón se dolió, literalmente nuestro corazón se partió y lloramos esa pérdida. Aquí vemos entonces que Dios se lamentó, experimentó dolor en su corazón por el hombre que había creado, dice la Escritura. Aún en ese momento Dios se mostró como el Padre Celestial del hombre y estaba con el corazón partido. El hombre rompió el corazón de Dios. Ahora debemos preguntarnos a nosotros, ¿qué hizo entonces que cambiara ese sentimiento de Dios? Porque Dios decidió llamar a un hombre de quien formaría una sola nación para él. Y veamos entonces, dice Génesis capítulo 11, versículos 31 y 32. Dice así: cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvo en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Este hombre recibió la recompensa que se le había prometido. Su nombre era Abraham. Su fe en Dios y su obediencia a Dios fueron contados como justicia, dice la Escritura. Y él fue el padre de una gran nación de personas apartadas, separadas para Dios. Te preguntarás, ¿quién es este pueblo? Es Israel, la nación judía que miles de años después está todavía con nosotros. Ahora vemos que el número de generaciones entre Adán y Noé y entre Noé y Abraham son iguales, exactamente 10, un número que sabemos constituye o forma una unidad.
El propósito de la estadística o conteo bíblico es informarnos acerca de la paciencia o longanimidad de Dios, ya que pasaron 10 generaciones que le hicieron enojar, hasta que finalmente decidió actuar. En el caso del período Adán-Noé, Dios mandó, eh, Dios mandó sobre ellos las aguas, ¿verdad? Del diluvio. En el caso del período Noé, Abraham, ¿verdad? Nuestro padre vino y recibió la recompensa correspondiente de todos ellos. Pero si el comportamiento de las generaciones intermedias en ambos periodos era negativo, ¿cómo explicarnos entonces estos finales tan diferentes en ambos periodos? Para entender esto, entonces, debemos ir al texto bíblico. Perdón. Al pasar las primeras 10 generaciones, la Biblia habla del juicio de Dios. Y veamos otra vez lo que dice Génesis, capítulo 6, versículos del 5 al 7, el mismo capítulo que leímos arriba, ¿verdad? El Señor vio vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, ¿verdad? Sigue el versículo, ¿verdad? A todos los seres humanos, perdón, a los animales grandes, a los pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo, ¿verdad? Vemos que Dios encuentra que la situación completa del hombre sobre la tierra, el clima, ¿verdad? El rápido esparcimiento de formas distorsionadas de vida y los interminables actos de violencia del hombre eran, eran intolerables, ¿verdad? Así que después de todas estas generaciones, la paciencia de Dios se agota, o llega a su fin, ¿verdad? Y Él considera que lo que debe ser dicho o hecho. Él destruye la tierra y todo lo que hay en ella con la inundación, ¿verdad? Pero 8 personas se salvan. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, ¿verdad? Las siguientes 10 generaciones de Noé a Abraham también siguieron enojando a Dios. Dios le dice a Noé y a su familia que deben poblar el mundo y les mandó a dispersarse a lo largo de la tierra. Sin embargo, ellos no lo hicieron. Entonces Dios desaprobaba completamente este comportamiento. Él interviene aquí solo para traer una corrección de medio término en el desarrollo humano. ¿De qué manera? Pues Dios sencillamente les da, ¿verdad? Un lenguaje diferente a todos y así se dispersaron, ¿verdad? Comienzan a dispersarse a otras tierras, ¿verdad? Justo como debían hacerlo después de la inundación. Este periodo no concluye en otra destrucción del mundo, sino en el llamamiento esperanzador de Abraham. Estas generaciones aún enojan a Dios en el sentido de que no cumplen, ¿verdad? Aún con lo que Dios espera del hombre. Es decir, las expectativas de Dios para el hombre. Dios llama a Abraham
y decide que por medio de la línea de sangre de Abraham, él establecería un pueblo peculiar, un pueblo que sería único, un pueblo para él mismo. Aunque en la superficie mucho parecía permanecer igual, Dios evidentemente sintió que ahora la gente podría responder a un ejemplo viviente de un ser humano que refleje la imagen de Dios dentro de él. Génesis capítulo 12 es el pacto que Dios establece, ¿verdad?, con Abraham. Sus descendientes serían como la arena del mar y también como las estrellas del cielo nocturno, que no pueden contarse. Los países del mundo le deben su historia y paternidad a Abraham. Él es el padre de muchas naciones. Dios cumplió su promesa a Abraham. A medida que avanzamos en el estudio de las dispensaciones, veremos los padres de Israel y cómo sucedió todo esto hasta el día de hoy. La genealogía de Jesús y las promesas de Dios a través de un hombre, Abraham. Hoy tenemos un nuevo pacto con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Creer en la muerte de Cristo y su resurrección lleva a la salvación del hombre. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Podemos repetirlo? Creo que sí, ¿verdad? Somos salvos por la gracia de Dios. Hay mucho en la palabra de Dios acerca de su amor por nosotros. Y ahora, en este tiempo, en esta era que vivimos hoy, encontramos que Dios ha cumplido la promesa que fue hecha a Adán en el principio, acerca de que Dios enviaría un redentor a redimir la humanidad de sus pecados. Esto, esto se ha cumplido y no hay nada más, no hay nada más, ¿verdad?, necesario para nuestra salvación. Dios mira ahora al hombre a través de la justicia de Jesús. Él no nos ve a nosotros porque estamos en Cristo. Nosotros creemos en Él y nos hemos hecho uno con Él. Es así. Si es así, entonces Él, ¿verdad? Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Sí, Dios ha dispuesto todo para que seamos salvos. Él no se complace en la muerte de los malvados. Ese no es su deseo. Sin embargo, somos libres de tomar la decisión de creer o no en Jesús. Una decisión que lleva a la vida eterna y la otra lleva a la destrucción, ¿verdad? Y la muerte. Así de sencillo. Cualquiera sea tu decisión, por favor, ten en cuenta que tu espíritu vivirá por la eternidad independientemente de lo que tú decidas o de lo que yo decida. Este verso entonces destaca la importancia, ¿verdad?, crítica del asesinato, ¿verdad? Regresando a la parte de Caín y Abel. Dios dice que Él creó al hombre y originalmente Él fue creado no para ser destruido. Pero debido a Satanás, el pecado y la maldad están sin desenfreno, ¿verdad?, en el mundo. Y como sabemos, el asesinato hoy día es tan común, ¿verdad? Ver noticias de gente que ha sido asesinada, ¿verdad? Se ha vuelto como tan común, ¿verdad?, para nosotros. Así que ahora la responsabilidad de castigar
por la culpa es dado a los que están en autoridad, ¿verdad? Y Dios los pone en ese lugar de autoridad. Veamos entonces qué dice Romanos capítulo 13, versículo 1. Y dice, aún hoy Dios nombra o designa a ciertas personas para estar a cargo o ser los líderes del gobierno. Ahora, me parece interesante que Noé se convirtió en un agricultor y descubrió la fermentación de la vid para producir vino. Esto se nos dice en Génesis capítulo 9 del 20 al 21. Y dice también exactamente cuántos años vivió Noé. Esto está en Génesis, siempre capítulo 1, versículos del 28 al 29. También creo que Noé y la familia se mantuvieron en el mismo lugar y no se dispersaron hasta que Dios confundió las lenguas, ¿verdad? En Babel. Veamos en Génesis capítulo 11, versículo 1. Es decir, en ese tiempo toda la tierra hablaba el mismo lenguaje, ¿verdad? Así comienza el capítulo, ¿verdad? De Génesis capítulo 11. Ahora ellos viajaron del este y encontraron un lugar llamado Shinar, ¿verdad? Y se establecieron allí. Encontramos aquí la clave de por qué ellos no se dispersaron entonces, en el capítulo 11, versículo 4. A medida que avanzamos vemos que Dios tenía una idea diferente, ¿verdad? De lo que ellos debían o tuvieron que haber hecho, ¿verdad? Y no lo hicieron. Nos damos cuenta entonces de cuán confuso puede parecer todo esto. Pero hay una lógica aquí. Estas son las generaciones de Noé. Después de la destrucción del mundo por el diluvio y la inundación, Sem, Cam y Jafet, estoy seguro, contaban esa historia a todos sus descendientes. En todo lugar hace falta la obediencia del hombre. Todavía hace falta la obediencia del hombre. Esta era debería haber sido una que obedecía a Dios, pero vemos al hombre tratando de ser alguien como vemos en el versículo 4 arriba. Ahora en nuestro tiempo, en esta era en la que vivimos, el hombre sigue tratando de ser alguien, sin entender que eso no tiene ningún valor sustancial ante los ojos de Dios. Dios está interesado en el alma del hombre. Es el alma la que vivirá para siempre. Y a medida que entramos en la siguiente era, vemos a Dios tratando con un hombre, Abraham. En Génesis capítulo 11, a partir del versículo 10, encontramos los descendientes de Sem, de donde nace Taré, quien engendra a Abraham, su hijo. Y así llegamos a la era de la promesa. Entonces, estimados amigos, hermanos, podemos concluir, podemos decir entonces que la tercera dispensación es la del gobierno humano, ¿verdad? Como ya lo vimos, la cual se inició en Génesis capítulo 8. Dios había destruido la vida sobre la tierra con el diluvio universal, salvando solo una familia para reiniciar la raza humana.
Dios les dio las siguientes promesas y mandatos a Noé y su familia. Eh, y vamos a enumerar algunas de esas, ¿verdad? En primer lugar, Dios ya no maldeciría la tierra nuevamente. En segundo lugar, Noé y su familia, perdón, deberían poblar la tierra con gente. En tercer lugar, ellos tendrían dominio sobre el reino animal. En cuarto lugar, se les permitía comer carne. Quinto lugar, es establecida la ley de la pena capital. En sexto lugar, nunca habría otro diluvio universal. Y en séptimo lugar, la señal de la promesa de Dios, ¿verdad? Sería el arco iris. Los descendientes de Noé no se dispersaron y tampoco poblaron la tierra como Dios les ordenó. Y eso lo vimos anteriormente. Por tanto, fracasaron en su responsabilidad en esta dispensación. Aproximadamente 325 años después del diluvio, los habitantes de la tierra comenzaron a construir una torre, un gran monumento a su solidaridad y orgullo. Eso lo vimos en Génesis capítulo 11 del 7 al 9. Dios puso fin a la construcción, creando diferentes lenguajes, usando su mandato, ¿verdad?, de repoblar la tierra. El resultado fue el nacimiento de las diferentes naciones y culturas. A partir de ese momento, los gobiernos humanos han sido una realidad. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto la caída de imperios completos. Hemos visto la caída de emperadores. Hemos visto la caída de reyes, gobiernos derrocados. Hemos visto golpes de Estado. Nosotros mismos como país hemos pasado por este tipo de situaciones. Hemos visto también líderes religiosos tachados y envueltos en cosas terribles, ¿verdad? Hemos visto guerras, enemistad de hermanos, hermanos contra hermanos, ¿verdad? Como dice aquel canto, por una herencia tal vez, etcétera, ¿verdad? Tanta cosa que hemos visto, tanta maldad. Y sin duda alguna que todo esto es a causa de la naturaleza pecaminosa del ser humano, la desobediencia a Dios, la cual trae consecuencias, ¿verdad? Cuánta paciencia ha tenido el Señor con el ser humano. La venida del Señor, estimados hermanos, está cada vez más cerca. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser, qué sé yo, no sabemos. Lo cierto es que Él quiere vernos arrepentidos de nuestro pecado y que le reconozcamos como el único Salvador de nuestras vidas. Oremos entonces. Señor, reconocemos que eres el Señor de la creación, eres el Señor de los tiempos y eres el Señor de las generaciones, y hoy agradecemos que tu paciencia y misericordia han sido con nosotros. Eh, Oramos por nuestra nación, Señor, por las autoridades. Oramos, Señor, que sean personas temerosas y que puedan reconocer tu poder y tu autoridad. Te damos gracias, Señor. Amén. Bien, estimados, nosotros somos Iglesia Intimidad con Dios Honduras, ubicados en Tegucigalpa, capital de Honduras. Estamos ubicados en el edificio ASJ,
a 1,5 cuadras más o menos al oeste de la Escuela Nacional de Música, en Residencial Vía Universitaria. Nuestro culto general son los días domingos a las 10:30 am. Les esperamos entonces. Bendiciones y que pasen una feliz noche.